¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos comenzando el análisis en este momento en DTV. Estoy con mis compañeras y compañeros. Primero la saludamos a ella, Laura Serra, que la veo muy enchufada a la computadora, mucho trabajo. ¿Cómo le va, Serra? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, no, porque te estaba comentando fuera de aire que estaba justamente viendo una encuesta sobre un tema que trabajamos acá en la Cámara de Diputados y que hablamos muchísimo acá en Diputados TV, que tiene que ver con la boleta única de papel. Se acaba de conocer un sondeo de opinión de Poliarquía, que justamente la estaba mirando, que decía que el 67% de los encuestados está a favor. 67, 67 está a favor de la boleta única de papel como nuevo instrumento de votación en reemplazo de las listas sábanas, las listas partidarias. De los cuales, y esto es lo sugestivo también, ¿no? Más de la mitad de este porcentaje son votantes del Frente de Todos. Mira vos, sí, claro. Como para enmarcarlo dentro de la... Es otro datazo, efectivamente, claro. Claro, no, porque esto tiene que ver un poco, digamos, cómo a veces los bloques parlamentarios muchas veces no van en la misma sintonía que los votantes. Está bien, esto es una encuesta que es algo bastante más acotado. De poliarquía. De poliarquía. Sí. Pero bueno, es interesante ver de que, bueno, hay votantes de todos los partidos políticos, pero también del oficialismo, que están de acuerdo con cambiar esto. Después te iba a preguntar un tema que vincula justamente boleta única con el tema de ley de alquileres, que ayer tuvo dictamen de mayoría, dictamen de minoría. El señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va, Giorgetti? ¿Qué dice? Pato, buenas tardes, Laura, también. Bien, bueno. A ver, Giorgetti, ¿alguna novedad en torno a lo que pasó ayer o todo medianamente previsible? Bueno, previsible fue que el oficialismo sostuviera el dictamen que había firmado primeramente en la Comisión de Legislación General, sostuvo las mismas posturas que en ese momento, pero sí la novedad fue el acuerdo que logró la oposición, Juntos por el Cambio, con una parte importante de los bloques federales, pero eso todavía no garantiza la situación, el número del recinto, por eso no tenemos confirmado cuál va a ser la estrategia de cara a una posible sesión, que tampoco está confirmada. Está todo muy en proceso de discusión y están también dejando la puerta abierta a sugerencias para acercar los votos que faltan o que pueden asegurar la media sanción en el recinto. Bueno, un tema, a ver, porque yo preguntaba esto, porque el tema alquileres les preocupa a los inquilinos, les preocupa a los propietarios y me parece que a lo mejor si no aclaramos esto se pueden generar expectativas. La consulta es esto y por eso yo lo linkeaba con boleta única. Puede ser que la semana que viene haya una sesión, puede ser que la oposición repita el número de boleta única, 131, 132, y que se modifique la actual ley. Pero digo, puede ser también que pase lo mismo que con boleta única, que vaya al Senado y en el Senado duerma el sueño de los justos un tiempo. Sí. Digo esto porque la verdad que el tema boleta única es importante, pero hay mucha gente de los dos lados del mostrador viendo si hay alguna modificación en el tema alquileres, por eso pregunto, ¿no? Es un análisis que creo que... Es un tema porque acá estamos hablando de un tema muy sensible, Pato, que vos lo mencionabas recién. Es un tema que afecta a no sé cuántos millones, pero creo no equivocarme si no son cerca más o menos de 9 millones de personas. Exactamente, mira, 8,5 me habían dicho hoy, así que dale, es lo mismo. 9 millones de personas, con lo cual ya no se trata de modificar un instrumento de votación como boleta única, que quizás no es algo prioritario o que, bueno, tiene que ver con una cuestión más institucional. Esto tiene que ver con la vida doméstica de mucha gente y que, bueno, en definitiva quiere ver solucionado un problema. Me da la impresión de que el Senado no tiene muchas alternativas más que tratar esta cuestión. Yo creo que va a ir a tratar de ratificar la ley que está. ¿No? Me parece que es un poco eso, que lo más probable, hay que ver cómo sale de acá. A ver, hoy lo escuché a Graciela Camaño diciendo estamos muy abiertos a modificaciones, hay que ver lo que pasa en el recinto, porque hablaba con un colega que le señalaba, mire, diputada, hay un tema de actualizaciones cada 3 meses para el inquilino, es durísimo. Y ella decía, bueno, puede ser que escuchemos modificaciones. No, eso es, digamos, la parte más polémica, creo que de la iniciativa acordada en conjunto ayer entre los distintos bloques de la oposición. Creo que eso va a ser modificado. Igualmente, hagamos un ejercicio hipotético. Supongamos que saliera de aquí la media sanción de
de la oposición. Bueno, el Senado puede modificarla. También, claro. Y, digamos, volvería un poco a la ley original, hay que ver. Pero para ello, digamos, necesitaría, para que diputados no insista con la media sanción opositora, necesita sacarla con una muy buena base de votos allá que no los tiene. Claro. Con lo cual hay que ver ahí, ¿no? En primer lugar, creo que va a ser muy dificultoso para el oficialismo en el Senado poder mirar para el costado. Porque el proyecto del oficialismo, Pato, recordemos, no es solamente ratificar la ley actual. Mirá vos, claro, exactamente. Da beneficios impositivos también. Claro, ¿no? incluye todo un capítulo de beneficios para incrementar la oferta, que creo que hoy es están todos de acuerdo con eso, con lo cual creo que el Senado no puede mirar para el costado eso. Entonces creo que ese es el anzuelo como para que el Senado, a diferencia de boleta única, tenga que debatirlo. Yo creo que los dos dictámenes hablan de beneficios impositivos para los propietarios, los dos. Lo planteó Gioja en su proyecto de ley, quedó en el dictamen del Frente de Todos, lo retoma la oposición también para tener presente esa opción también de incentivos fiscales. Yo creo que lo que acaba de decir Laura lo tiene muy en cuenta el oficialismo, es decir, sabe muy bien las diferencias entre lo que fue el debate de boleta única y lo que le permite ese tema. Claro. Y lo que no tenés tanto margen. Y lo que alquileres representa para la sociedad y el día a día de la gente. Y creo que entienden que no tiene mucho margen para hoy trabar el con proyecto. La diputada Yutrovic. ¿Sabe que hay acá? Básicamente hay una enorme morosidad de la dirigencia política, una enorme deuda, porque vos decís hay 9 millones de gente que alquila, y lo que pasa es que hay un déficit habitacional de 3 millones de viviendas por lo menos. Esos son 100.000 viviendas que no se construyen por año. Esa es la raíz del problema, eso no lo arregla la verdad. Si encima venís de una pandemia y tenés 60% de inflación, no hay ninguna ley de alquileres que te arregle esa ausencia, esa carencia de vivienda. Ese es el problema. Totalmente. La verdad. No. Además de que faltan créditos, ¿no? Entonces la ley esta va a dejar siempre un gusto a poco en todos, me parece, ¿no? Vos sabés, Pato, que vos lo que mencionas es lo que justamente esgrimieron ayer diputados de la oposición, también del oficialismo, pero sobre todo de la oposición, diciendo, con esta ley de alquileres no se soluciona el problema. No se soluciona por varias razones. ¿Qué es lo que mencionamos siempre acá en Diputados TV, Pato? Que hay un contexto macroeconómico, un contexto inflacionario que hace muy difícil poder regular una situación que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la indexación, porque tiene que ver con los precios de los alquileres, que está en permanente modificación. Lo planteaba ayer Graciela Camaño, diciendo, acá hay paritaria permanente de los sueldos. Entonces, es muy difícil poder establecer por una ley, lo que propone una ley o lo que dispone una ley es justamente, son parámetros más o menos estables sobre una determinada problemática, imposible en el caso de los alquileres. Esto de alguna manera lo que te da es como una suerte de seguridad jurídica, porque vos también lo decías, Pato. Acá el problema es que muchas de las cosas que suceden a la hora de pactar alquileres es que se hacen en negro. Totalmente, entonces, 70%, 70% se hace en negro. Entonces, con esta ley o con esta modificación de la norma, lo que se procura es darle un manto de seguridad jurídica a aquellos contratos, a aquellos pactos contractuales que se hacen en negro. Claro. Que van un poco, con lo que plantea un poco el dictamen de la oposición, que es libre acuerdo entre partes. Totalmente. ¿No? O sea, esto lo que te hace es te doy un marco jurídico para eso. Y además te doy incentivos, ¿no? Entonces, ese es un poco el avance de la modificación. Lo que te dicen los opositores, los opositores de ese proyecto de la oposición, lo que te dicen es, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Volvemos a los contratos por 2 años, otra vez interviene más la inmobiliaria, es plata para la inmobiliaria, que es un argumento atendible. Ahora, el otro tema es que aquel que pone su departamento en alquiler, 80.000, 100.000 dólares, y la verdad que dejarlo en alquiler 3 años para él es muchísimo también, ¿no? En cambio con 2 no es menos la diferencia. Y hay otra cuestión, porque hoy apareció en las radios, escuchaba un señor, dice, yo alquilo, y ¿sabe qué? No era el testimonio de un propietario, yo alquilo. Yo vivo en la zona de Boca y Barracas, hoy no hay oferta. Yo, si no aparecen las ofertas, me tengo que mudar. Así que yo primero quiero que haya alguna herramienta legal, algún tipo de legislación que habilite ofertas para ver si me quedo.
sentido. El segundo paso será ver si le alcanza la plata. Pero hoy no hay oferta en Boca y Barracas. Hoy no hay oferta, no hay oferta, y justamente los incentivos van a ese punto, ¿no? Que es justamente generar mayor número de viviendas o de inmuebles para alquiler de vivienda. El tema es que, bueno, estamos hablando de un trámite legislativo que puede extenderse mucho, Pato. Lamentablemente, ¿no? Sí. Porque bueno, falta todo. Falta todo, porque recién estamos en el dictamen. Claro. Falta que vaya al recinto. Que salga del recinto, hay que ver cómo sale. Después que vaya al Senado. Sí. Ver los cambios posibles. No. Y otro número. Y guarda con el tema del receso. Claro. Digo, a ver, porque hay que decirle a nuestros televidentes que es informal, pero no tanto, pero los diputados y los senadores habitualmente se toman un par de semanas de receso, que es habitualmente las últimas 2 semanas de julio. Exactamente. Entonces, pasa el receso hasta que el Senado lo toma. Mirá si deciden, bueno, vamos a convocar a todos los... Y se toman un par de meses. Estamos hablando de fin de año, ¿o no? Sí. Permanentemente. Y si es que no se le incluyen modificaciones, que lo hagan volver a diputados. Sí, mi pregunta es si los dictámenes tienen unas diferencias sustanciales que parecen inabordables desde la posibilidad de un acuerdo. Duración del contrato es uno de los temas. Y renovación del alquiler, ¿cada cuánto? No sé si queda espacio para que haya una posibilidad de acuerdo y se llegue al recinto con algo intermedio. No, hace 2 meses que están hablando, no parece. No, es que son diametralmente... A ver, son visiones totalmente opuestas desde lo filosófico, si lo querés plantear así. Porque acá estamos hablando de un acuerdo entre partes, es decir, darle mayor autonomía a las partes para pactar, y el otro es una intervención importante del Estado a la hora de establecer las reglas de juego, ¿no? Graciela Camaño dijo, son buenos con la plata ajena, le dice al oficialismo, ella dice eso, y esto lo que nosotros planteamos es un proyecto más realista, dice, y se toma de las consideraciones que hizo Marco Labaña cuando era diputado del Frente Renovador, como esto se votó en el 2019. Enseguida viene la primera diputada, pero ahora por favor la primera nota también, y enseguida estamos con Miriam Bregman en DTV, estamos también con Laura Serra, estamos con Marcos y ya seguimos así, a ver. Bueno, perfecto, yo tenía entendido todo eso, que venía un tape y que después estaba la diputada Miriam Bregman para hablar de todo lo que está aconteciendo, porque una de las dudas en torno a Miriam Bregman es lo que va a pasar con los 4 diputados de izquierda, recordamos, porque tampoco estaba claro lo que iban a votar los libertarios, ¿no? En un escenario de mucha paridad. A ver, no es Bregman, pero es Marcos, dígame. No, estamos en esa situación en que los votos claves que se están esperando definición son justamente los dos extremos, la izquierda y los libertarios de la derecha. Los libertarios lo que creo que querían era derogar directamente la ley, no quieren esta. Espert y Carolina Píparo apoyaron el dictamen, apoyan el dictamen que tiene Juntos por el Cambio a los bloques federales, pero Milei no apoya y no lo cuentan tampoco como un voto en el recinto. Ellos, por lo menos lo que creen en Juntos por el Cambio es que están firmes con la derogación. Y hay que ver, porque siempre hay un sector del PRO que mira qué hacen Milei y los bloques libertarios, hay que ver qué pasa. En principio, Juntos por el Cambio se muestra unido apoyando el dictamen que salió ayer en la comisión. A la protagonista, pero ¿el Frente de Izquierda sabe cómo va a votar o no? Planteó ayer algunas diferencias. Yo llegué a escucharla a Romina Alplá diciendo que para ellos lo más importante es generar ofertas de inmuebles. Es lo que llegué a escuchar. Ahora le vamos a preguntar a Miriam Bregman. Pero lo importante es avanzar con un impuesto a la vivienda ociosa, ¿no? Que era en un momento lo que se había empezado a hablar en gobierno.
por parte de quien era el ex secretario el ex titular de la Secretaría de Comercio Interior, sí, Roberto Feletti. Exactamente. Que después quedó archivada esa propuesta, pero por lo que llegué a escuchar de Romina, venía por ese lado. Hoy Graciela Camaño, que es como el fiel, ¿no? Camaño se vuelca para un lado, se vuelca para otro, dijo, de ninguna manera eso es otro impuesto, no quiero saber nada, hablando del impuesto a la vivienda ociosa. Acá no, en otros modelos de Europa sé que funciona, pero nada. Preparativos. Ahora un diputado de Río Negro, el diputado Domingo, y ya está acá Miriam Bregman. Domingo, por favor. Hemos presentado un proyecto que lo pusimos en legislación general. Allí veníamos trabajando junto a la diputada Camaño del Interbloque Federal y logramos presentar un dictamen que se apartaba en parte del proyecto que nosotros habíamos presentado, pero que tenía el mismo espíritu de incentivar la oferta en el mercado de alquiler para vivienda, porque entendemos que esas son las señales que tenemos que dar para poder reactivar nuevamente este mercado, que es un mercado muy desconcentrado, que tiene muchos oferentes y muchos demandantes, y donde si el Estado tiene que cumplir un rol es el de garantizar que puedan actuar libremente y que opere la competencia, ¿no? En los mercados en los que hay competencia, ese es el mejor regulador del mercado, y la verdad es que la ley de alquileres lo que hizo fue pecar de voluntarismo y de creer que porque lo escribimos en una ley íbamos a mejorar los derechos de los inquilinos. Claro. Y bueno, luego de la reunión de Comisión de Legislación General, y en virtud de que se incorporaron también incentivos fiscales, que en eso hay coincidencia con el oficialismo, hubo que pasar por presupuesto y Hacienda, y logramos consensuar un dictamen unificado también con la gente de Juntos por el Cambio, a partir del diálogo con los distintos bloques que conforman ese interbloque. Nuestro proyecto original no preveía ninguna referencia a cuál era la periodicidad. Incluso nosotros consideramos que el hecho de poner esa referencia induce a que los contratos se hagan por ese plazo, con lo cual nosotros somos partidarios de una mayor libertad. Luego, cuando uno pone 6 meses, 3 meses, se empieza a discutir, o incluso cuando pone determinados índices, se empieza a discutir si esa inclusión en el texto de la ley no termina siendo una inducción a que se utilicen esos ajustes, cuando tranquilamente podrían utilizarse ningún ajuste, porque la redacción actual así lo permite. Pero la verdad es que con inflación del 60 o 70%, y con precios que se ajustan todos los meses, todos los trimestres, con salarios o paritarias que están abiertas en forma permanente, que el problema no es lo que diga la ley de alquileres, el problema es la situación de la inflación desbocada que tenemos. Y la verdad es que en la medida que la legislación le ponga un corset a estos contratos en particular, que son los contratos de alquileres, que no se adecue a la realidad que estamos viviendo y que no tenga esa flexibilidad de permitir ajustes cada 3 o 6 meses, la verdad es que va a seguir siendo un obstáculo para que se dinamice nuevamente el mercado de alquileres, y va a terminar perjudicando nuevamente a los inquilinos por eternizar la situación que tenemos actualmente, donde no hay ofertas de inmuebles en alquiler y los precios se disparan, aún por encima de lo que sube el resto de los precios de la economía con la inflación. Bueno, estamos hablando de temas muy importantes. Yo adiviné, pero bien, la edad de Miriam Bregman. Pero la verdad, escuché. No, estábamos hablando del uso de la bicicleta o el auto, estábamos hablando. Y ella me dice, yo voy en bicicleta a todos lados. Yo le digo, vos tenés 40. Y me dice, 41, me dijo. Ahí estamos, bueno, estamos hablando de esos temas. De la puja que tenemos a veces en esta bien amada ciudad de Buenos Aires, ahora hay mucha bicisenda y otros nos movemos a veces en auto, y bueno, una convivencia. Hay deficiencia del transporte público. Claro. Creo que el origen de toda la discusión entre automovilistas y ciclistas es la deficiencia del transporte público, porque uno tendría que poder llegar a la ciudad y desde ahí movernos. Bueno, claro, el subte es un gran tema. Claro. No se han ampliado las líneas de subte, no se han buscado otros métodos alternativos. Y se hicieron carriles exclusivos, esto que dio en llamarse Metrobús, que son carriles exclusivos que pueden acelerar un poco el tránsito de los colectivos, pero en una ciudad con cada vez más automóviles es casi imposible que funcione el tránsito. Entonces lo restringen vía monetaria, ¿no? Cobrándote dónde vas a estacionar, van buscando como medias, pero bueno, eso no es una salida para los que vienen a trabajar centralmente a la ciudad de Buenos Aires. Porque fue legisladora por la ciudad, por eso le preguntaba, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por alquileres? ¿Empezamos por el mismo social?
sociales. Sí. A ver, ¿por dónde vamos? No, preguntarle por esto que hablábamos ¿Cómo va a votar? antes de compartir el tape del diputado. ¿Qué posición van a tener con el tema de alquileres que ayer tuvo dictamen y que puede llegar al recinto en breve? Sí, estuvimos con Nicolás del Caño en la comisión, estuvo Romina del Pla también, y hemos ido a todas las reuniones porque la verdad que el tema de alquileres es uno de esos pocos temas que llegan acá y que realmente son de importancia a toda la población, ¿no? Porque después nos pasamos discutiendo Consejo de la Magistratura, Corte Suprema, que los veo bastante, bueno, boleta única, vos decís, no te encontrás con alguien en la calle que te diga, tengo una urgencia por discutir la boleta única, o hay que ampliar el número de la Corte, estoy desesperado. No, en serio lo digo, porque acá a nosotros nos parece muy natural a veces ese debate. Y son debates que realmente le interesan a la dirigencia política por distintos motivos, pueden ser buenos, pueden ser malos, pero son debates de la inteligencia, de la dirigencia política, no de la sociedad. En cambio, alquileres es un gran tema. Para los que hemos alquilado muchos años sabemos lo que significa, te tenés que mudar. Y realmente lo que ha pasado acá es terrible, porque el emplazamiento que logró Juntos por el Cambio no era en beneficio de la población, sino en beneficio del lobby. Y yo lo dije porque en campaña electoral, bueno, fui una de las que hizo campaña en la Ciudad de Buenos Aires, donde estaba María Eugenia Vidal, muy identificada con el lobby inmobiliario, muy defensora de que había que derogar la ley de alquileres. Recuerden que así empezó este debate, decían que había que derogarla. Después se dieron cuenta que era una locura derogarla porque es lo mismo que hizo la dictadura, con lo cual vas a una catástrofe y un descontrol aún mayor. Y me parece que partieron de los puntos débiles que tenía la ley para atacar los puntos fuertes que tenía la ley. Hicieron exactamente lo contrario. ¿Qué defendieron los inquilinos, las asociaciones que estuvieron acá? Que había un plazo de 3 años, que no era lo óptimo, pero era un poco mejor que 2 años, porque en 2 años cuando te terminaste de acomodar ya tenés que empezar a negociar, y si no renovaste tenés que mudar, y si tenés chicos en la escuela tenés un problema porque después no conseguís vacante para irte a otro barrio o para irte a otro lugar. Bueno, todos los problemas que trae aparejado la necesidad de un alquiler. Y el otro tema eran las actualizaciones, que no eran tan periódicas. Son los 2 puntos que ataca el dictamen de la oposición de derecha. Entonces, me pareció terrible lo que se vio en esa comisión, porque era ver reflejado meses y meses de lobby inmobiliario en un dictamen, y lo mostraban como un gran logro, que se habían unido. La unidad para joder a la gente, eso es un gran logro. Ahora, el problema, Miriam, es, digo, por ejemplo, yo para tratar de entender esto he averiguado lo que pasaba en España, porque en España los contratos alquileres son de 8, 9 años. El tema es que arrancás con 900 euros y morís con 900 euros a los 8 o 9 años. Hay una tranquilidad para el inquilino, tranquilidad para el propietario, digo. Acá el tema es que yo coincido con vos, es hasta como muy humano que haya un contrato de 3 años, si no, una familia con chicos tienen que andar mudando, ahí sí caes en el inmobiliario. Pero el tema es que, yo no sé si es el 20%, Miriam, pero que parte del que tiene una vivienda la ha retirado un poco porque dice, no son 900 euros, ¿viste? Tenés 60% de inflación. Cuando termino de cobrar el segundo año tengo la plata devaluada. Tal vez necesito el departamento venderlo, y 3 años no es lo mismo que 2. Son miradas como razonables, me parece. Vos vas al eje de una cuestión que se ha instalado y se ha discutido poco, y tendría que haber sido parte del debate de las comisiones. Hay un derecho humano elemental como es el derecho a tener un techo, una vivienda en juego. Claro. Entonces tenés que partir de ahí. El Estado tiene que partir de ahí. Yo lo marcaba ayer en las redes sociales. Es increíble que el ministro Ferraresi no haya venido a esta discusión. ¿Cómo que hay un ministro de Hábitat, de Vivienda, y no le parece importante venir al debate sobre la ley de alquileres? Es insólito. Te lo pones a pensar, no lo podés explicar. No creo que haya uno de este gobierno, alguien del Frente de Todos, que pueda justificar por qué el ministro no estuvo desde el primer día hasta el último en esta discusión. Cuando el Estado no puede mirar desde afuera y decir, no me gusta el dictamen de Juntos por el Cambio. ¿Sos gobierno? ¿Cómo? Ahora te dedicás a criticar el dictamen de Juntos por el Cambio. ¿Qué hicieron? Y voy a lo que decís vos. Dicho esto, ¿por qué? Porque no se puede especular con la vivienda. Vos tenés derecho me decís, bueno, yo quiero ganar dinero con esto, estoy cobrando muy poco de alquiler, soy propietario. Bueno, realmente yo no pienso que la vivienda sea un terreno especulativo, como no pienso que la tarifa de agua sea un terreno para la especulación. Son bienes elementales que tenés que tener, como tenés que tener agua cuando abrís la canilla, como una mamá tiene que poder prender la cocina y calentarle la comida a sus hijos y no estar viendo si Edenor ganó, perdió, si la inversión que hizo. No puede haber una discusión sobre ganancia, sobre derechos elementales,
alquileres, tampoco la puede haber con relación a la vivienda. Ahora, ¿y cuál es el rol que tuvo el Estado en esto? Tenés el riesgo que es parte de lo que se da, que el propietario del departamento, que no sé si son todos, también puede haber grandes propietarios de inmuebles, pero hay mucha gente que tiene un departamento de 60, 70 mil dólares y dice, yo te entiendo, Miriam, pero ¿sabes qué? No alquilo. Porque tengo más riesgos alquilando que no alquilando. Eso no lo pudieron demostrar. Porque no, aquel que tiene no hay oferta. Ese es el problema. Sí, pero no hay oferta porque realmente hicieron un lobby muy grande para que caiga la ley. Yo creo que aquella persona que tiene solo un inmueble y que depende de ese ingreso no puede especular si la pone o no en el mercado. La pone. La pone en el mercado y alquila. Entonces el problema es que hay una especulación, hay grandes inmobiliarias, grandes tenedores de vivienda y hay muchas medidas que se podrían haber tomado. Hay ejemplos de Gran Bretaña, no te estoy poniendo del país socialista por el que yo peleo. Claro, de Gran Bretaña que el Estado pone viviendas en alquiler para que baje el valor y para que haya más oferta. En la Argentina hay un montón de inmuebles desocupados. Me gustaría saber bien qué da el resultado del último censo, pero había estudios muy serios que demostraban que barrios como Palermo, Recoleta, tenían el 18% de las viviendas deshabitadas. Quiere decir que hay gente que prefiere tenerla desocupada y que no le importa si tiene un ingreso o no, porque ¿quién puede tener? No cualquiera puede tener un inmueble desocupado, pagar los impuestos y no importarle si tiene un ingreso. Entonces, ¿por qué ahí no hay un impuesto específico que obligue a que esas personas tengan que decidir qué hacen? ¿Si la ponen en el mercado o no? Bueno, me parece que no es... Yo te digo, hay otras medidas que me parece que son las fundamentales, como la construcción de viviendas. Sí, ese es el tema. Y demás. El crédito hipotecario sería tan bueno que eso se pudiese... Yo trabajé años en el banco hipotecario. Fui bancaria muchos años de... ¿Qué es lo con la parte privada ya o mixta, no? Las dos. Estuve en el Estado... y después la mixta. Y después, sí, ya creo que me había recibido incluso de abogada y trabajé un tiempo... Qué hermoso edificio de calle Florida es ese, ¿no? Estaba... primero estabas en la Plaza de Mayo. En la plaza, frente a Plaza de Mayo, donde está la FIP. Claro. Y después sobre la calle Reconquista, en un edificio del arquitecto Clorindo Testa. Esta cuestión de que no estén en el dictamen del oficialismo... Finalmente, porque estaba en el proyecto de Gioja el tema de impuesto ocioso, ¿a ustedes los aleja un poco de la posibilidad de acompañar el dictamen del oficialismo? Y ese es uno de los puntos que tenemos que discutir a la hora de cómo vamos a votar, porque me parece que se cae en una lógica parecida a la que cuando se discute por qué no hay puestos de trabajo genuinos. Dicen, bueno, si le damos beneficios a los grandes empresarios, eso derrama y generan trabajo. Eso viene haciendo desde el año 90 y no pasó en la Argentina. Y acá aplican la misma lógica. Si le damos ciertas exenciones y beneficios impositivos a los propietarios, esto va a hacer que pongan viviendas en el mercado. Mira, cuando vos estás sufriendo un ataque especulativo, es muy difícil que lo pares por ahí si no hay otra manera de que la gente tenga vivienda. Pero si lo sacás del eje, que es que estás hablando de un derecho básico como a tener un techo, ¿qué van a hacer? Las familias no pueden alquilar más. Hoy alquilar un 3 ambientes para una familia que tiene 1 o 2 pibes... 50, 60. Está bien. Depende. Puede ser, sí, claro. Con mucha suerte. Sí, 3 ambientes, claro. Con mucha suerte. Sí, estuve mirando un ambiente y 2, tenés razón. Bueno, ¿y por qué? Hoy ya no podés, los salarios están bajísimos, entonces sabemos que de fondo hay un problema de inflación que se cruzaba ayer en el debate en la comisión. Es evidente que la inflación es un grave problema que atañe en esto y en otros aspectos, pero desde el gobierno no se hizo absolutamente nada. ¿No se hizo una campaña cuando salió la ley para decir cuáles eran los derechos de los inquilinos? ¿Cómo hace el inquilino lo que para pasa enterarse lo que qué pasa acá hay una tiene? palabra prohibida en este momento, digo, porque en todo caso lo que podría pasar es que el Estado subsidie la oferta. ¿Qué es subsidiar la oferta? Y bueno, atender al propietario del departamento a lo mejor, pero eso no va a pasar. O subsidiar a la demanda, que es asistir al el inquilino para que el inquilino pueda pagar más. Bueno, pero yo te di algunas medidas que pueden hacer con la cantidad de inmuebles desocupados que hay en el país, la cantidad de tierras fiscales donde se podrían haber construido viviendas. Se tomó la decisión contraria, recuerden. 30 años hace ahí déficit. Recuerden Guernica, Guernica, un terreno con origen muy dudoso del año 82, un funcionario de la dictadura se queda con esas tierras, muy parecido a lo que pasó en el famoso predio de San Lorenzo, muy parecido, la misma época, se quedan con esas tierras, vienen, reclaman para hacer un country. ¿Cuál fue la decisión? Mandarle a Bernie que desaloje a la gente. Y esa gente sigue sin vivienda. Lo recuerdo porque hubo una marcha hace 2 días en La Plata exigiendo soluciones. Bueno. Entonces, Miriam, el problema de la vivienda es muy complejo y me parece que se pasa de dejarlo a la libertad del mercado inmobiliario a la solución represiva. Ninguna de las dos. No, pregunta más bien instrumental, ¿no? Si se llegara
a convocar a una sesión especial por esta cuestión. ¿Ustedes darían quórum, no darían quórum? ¿Cómo tendríamos que discutirlo muy bien. Particularmente creo que hay que impedir que salga el dictamen de Juntos por el Cambio, porque es un retroceso. 4 votos, claro. Es un retroceso total. O sea, la ley tiene problemas, pero lo que ataca Juntos por el Cambio es lo poco que los inquilinos dijeron es algo. Sí. Bueno, yo creo además que me parece que había un vientito en el oficialismo cuando esto empezaba, en parte del oficialismo, que era el proyecto de 2 años. Después se encontraron con mucho rechazo por parte de los inquilinos y fueron virando. Pero me parece que había... Bueno, yo me acuerdo en campaña electoral, el candidato hoy diputado, Leandro Santoro, dijo hay que modificar la ley. Yo lo dije en ese momento, por eso lo repito. Decir hay que modificar la ley sin decir qué. Si me decían hay que modificar el valor inicial de los alquileres. Lo mismo dijo el presidente Alberto Fernández. En su momento, claro. Sí, también lo dijo en el discurso de apertura de sesiones, también lo dijo Sergio Massa, ¿no? O sea, que había una intención. Pero eso te digo, claro. O había como un diagnóstico de que la ley actual no sirve. En cambio, lo que escuchamos ayer en la comisión es, no, la ley sirve, el problema es que no tuvo tiempo para ser aplicada en toda su y como atenuantes está el tema de la pandemia. Claro, porque hubo, o sea, lo que establecía... Podés registrar los contratos, aunque haya... Perdón, pero podés registrar los contratos aunque haya pandemia. Pero claro, no pueden pero hay que cambiar una cultura. Sí. Y el otro tema que estuvo ayer también en las comisiones es el tema de acuerdo con el FMI, el fondo para pagarle al FMI que proponen desde el Senado, que tiene media sanción, y que obtuvo dictamen. ¿Ustedes qué postura tienen con ese tema? El fondo para el fondo. El fondo para el fondo. Exactamente. El fondo para el fondo. Nos cuesta titular ese tema. Sí. Fondo para el fondo. Mira, nosotros tenemos una postura que por supuesto que es la denuncia histórica de la izquierda, como se ha constituido la evasión y el PBI que se han fugado al exterior en la Argentina. Pero a la par de eso, también en la Argentina hubo, centralmente de la dictadura para acá, una espiral de endeudamiento y fuga, ¿no? Hay grandes estudios sobre este tema de cómo la fuga y el endeudamiento son las dos caras de un círculo donde los grandes capitalistas de este país se han enriquecido y han hundido a la Argentina. Entonces me parece que se hace mucha denuncia alrededor de cómo se ha fugado el dinero, pero el problema es el destino que se le quiere dar y cómo se va a recaudar. Ahí hay dos cosas. Uno, el destino. Yo no estoy de acuerdo con pagarle al fondo. Yo te digo, ponele que sale todo muy bien. Sale todo muy bien. Parrilli llegó a hablar, creo que de 77.000 millones que iba a recaudar cuando largó este proyecto. Yo le concedo todo. Le digo, vos recaudás todo lo que vos decís que vas a recaudar. Entra al país. ¿Y vos decís la prioridad es el fondo? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara decir la prioridad no es la vivienda, no es construir la vivienda? Bueno, el Frente de Izquierda va a plantear concretamente, estamos planteando en un proyecto que eso vaya destinado a vivienda. Exactamente por el punto que no haya ningún porcentaje para la deuda, que todo va... Es que la deuda es ilegal. Okay. Lo dijo el presidente de la Nación, presentó una querella en tribunales. Sí. Si no, ¿para qué presentó una querella en tribunales? Dice, yo soy querellante también en la causa de la deuda, sí, ¿no? Desde antes. Pero el presidente dijo que la deuda es ilegal. El Frente de Todos dice que la deuda es legal. Cristina Kirchner dicen que fue una estafa macrista. Dicen que fue para pagarle la campaña a Mauricio Macri. ¿Y qué hacemos con ese diagnóstico? Convalidamos la ilegalidad y encima ahora salimos a buscar dólares por el mundo para pagarle. Y segundo elemento, muy preocupante, porque yo ya fui diputada en el año 2015-2016 y fui una de las pocas que dijo que la ley de arrepentido era un desastre. De hecho, solo el Frente de Izquierda y un diputado más votamos en contra cuando se votaron esas leyes y dijimos que iban a servir para lo que sirvieron, para campaña política. Lo que dieron llamarse lawfare, pónganle el nombre que quieran, pero para instrumentar desde el Poder Judicial, determinadas persecuciones orientadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el que inventó estas leyes. Bueno, ahí es cuando aparece efectivamente la Rosadita, algunos de esos aparecen en los arrepentidos, yo me estoy equivocando. Aparece de todo, aparecen los cuadernos. Después, aparecen los cuadernos, claro. Después tienen distintas dificultades porque el arrepentimiento no es tal, es una extorsión. Si vos te arrepentiste bajo la pena, entonces ¿quién no se va a arrepentir, entre comillas, digo, ¿no? Te acuso de un delito, te meto preso y una vez que estás adentro te digo, ¿te arrepentís? Vos querés salir. Bueno, me parece eso. Entonces, ¿y acá qué pasa con este proyecto? Traen otra de esas figuras. Me asombra. Me asombra que el mismo sector político, el Frente de Todos, que denunció el arrepentido, ahora, que hizo campaña, que dijo que Lula estaba preso, ahora mete la figura del colaborador. ¿Qué es eso del colaborador? Que puede ser el contador, un familiar, ¿Qué es eso del...? Y que encima se lleva una parte. Sí.
A ver, Bregman, tenemos poco tiempo, pero a ver, planes sociales. Cristina dijo en su mensaje del 20 de junio, peronistas a trabajar, basta de planes. Hoy hubo una sesión por parte del ministro Zabaleta de 180.000 planes que van a los intendentes. Tienen que los planes controlarlos los trabajadores, los movimientos sociales, los intendentes, los gobernadores, Miriam Bregman. ¿Quién tiene que manejarlos? No, gracias. Pato Méndez. Te agradezco mucho, pero confío en la organización democrática de los propios involucrados. Mira, me parece que hay una discusión central que veo con mucha preocupación. Hay nuevamente una campaña de estigmatización hacia las organizaciones sociales, parto desde ahí, en el marco de un ajuste. ¿Cuánto va a ser la inflación este año? 65, Eso ponele dice promedio. el gobierno. Hacemos, claro. La realidad Ponele te da, 70, te da sí. unos 10 puntos más. ¿Cuánto se actualizó el potenciar trabajo en la última actualización que hizo de presupuesto? Ahora sé que es de 20, Guzmán? no sé Sí, cuánto es. 34%. Sí. Lo sacó La Nación en una Claro. nota muy En la completa mesa. con todos los datos. 34%. Es decir, hay un ajuste. En el marco de que hay un ajuste muy grande a la asistencia social en un momento de crisis económica brutal, empieza a aparecer esta discusión. Entonces, primero lo veo con mucha preocupación. Se van a cumplir 20 años de la masacre de Puente Pueyrredón y nunca más hay que dejar pasar una campaña de estigmatización a las organizaciones sociales. Nunca más hay que dejar eso. Me parece que es el mejor homenaje que podemos hacer a Darío y Maxi. Y es evidente que en el marco del ajuste y en el marco de la crisis económica y social que se atraviesa el país, están tratando de dividir a los trabajadores. De decirle a los trabajadores ocupados que si él tiene problemas, que si no puede llegar al trabajo, que es problema de los que cobran planes. ¿Y la solución cuál es? ¿Dárselo a intendentes y gobernadores? ¿En serio volver a la fórmula dualdista? Ya vimos qué significa eso. ¿Vos crees que es darle una caja para ellos en épocas preelectorales? Creo que la discusión de fondo es quién maneja esos planes, y yo estoy por lo contrario, estoy por una organización democrática que para mí tendría que ser un movimiento único, con libertad de todas las tendencias que quiera, pero un movimiento único que se organiza en los barrios y que discutan en asamblea las prioridades, cuáles son. Pero además va ligado cualquier democratización va ligado a la universalización. Claro. Porque hoy, ¿qué es lo que hace que tengan que salir a marchar y demás? Que no llega ni la comida a los comedores. Yo estuve hace pocos días en La Plata. Las cosas que me contaban, la polenta con gorgojo, los fideos con gorgojo, eso es lo que le mandan a las organizaciones sociales. Yo no sé después cómo se atreven a hablar. ¿Qué trabajo? Polenta con gorgojo manda el gobierno. Entonces, primero hay que ubicar la discusión donde está. Después lo de Marijuán me parece un mamarracho como pocas veces vi. Que lea una nota, el mismo de la excavadora, Sí, ¿no? sí, El sí, mismo sí, de la sí, excavadora. Que lea una nota en Clarín y diga, esto es delito. Le pregunta al Ministerio de Trabajo qué opina del potenciar trabajo. No sabe ni siquiera qué es de desarrollo social. Claro. Es medio vergonzoso, ¿no? ¿Están a favor de un salario básico universal que propone un sector del Frente de Todos? Mira, yo estoy de acuerdo con que tiene que haber ayuda social en esta crisis. No puedo oponerme a que haya ayuda social porque por eso peleamos. Lo que yo discuto es el criterio de renta universal como una aceptación de que hay un movimiento obrero dual, que va a haber uno que va a tener trabajo, que va a tener derechos, que va a tener aguinaldo y otro que va a vivir permanentemente la asistencia del Estado. Para eso estamos construyendo con mis compañeros Alejandro Vilca, con Nicolás del Caño, un anteproyecto que lo vamos a presentar en las organizaciones sociales, se lo adelanto, en los próximos días y en los sindicatos, para discutir la reducción de la jornada laboral a 6 horas, el reparto de las horas de trabajo, creando puestos de trabajo genuino. Solamente aplicando esta medida en las 12.000 principales empresas se podrían crear automáticamente 1 millón de puestos de trabajo. ¿No es esa la manera de salir de la discusión de los planes, de la asistencia y de la falta de trabajo genuino? Bueno, es lo que no se discute. Se polariza en que a la Argentina lo único que le quede es que haya una clase trabajadora cada vez con menos derechos y otros que directamente no tengan ninguno. Bueno, nos parece que es la manera de contemplar a toda la población, porque hay un sector que está desocupado, pero hay otro sector que trabaja cobrando asistencia social. Claramente, esto muchas organizaciones sociales lo remarcan, tienen un trabajo precarizado, sin derechos. Bueno, hay que contemplar los 3 universos y darle trabajo genuino a todos. Esa es la pelea que tiene una fuerza que se dice socialista y que pelea por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras. Salir de aceptar la gestión del Estado capitalista, una gestión miserable, cada vez más miserable, digo, porque vino la pandemia,
después vino la guerra con Ucrania, pero todo reporta en contra de los intereses populares. Claro. Miriam Bregman, tenemos que terminar. Diputada, muchas gracias. Después seguimos la discusión de la bicicleta. Dale. Hasta cualquier momento. Y ahora vamos con el tema gasoil, lo que estaba pasando y el testimonio de una diputada, por favor. Vamos con el gasoil, dale. Las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Entonces empecemos a debatir como sociedad, primero, cómo usamos esos recursos y en segundo lugar, cómo que en vez de tratar de seguir exprimiendo a los que generan, ¿por qué no crecemos como país? Yo creo que en Buenos Aires todavía no se toma dimensión el estado de ebullición que existe en el interior y sobre todo en las provincias del norte. Hoy estuvieron los referentes de entidades agropecuarias de todo el norte argentino. Ayer hubo tiros en Tucumán. Tirotearon a transportistas que estaban queriendo trabajar porque no acataron un paro. Que no haya gasoil en la época que es fundamental para el motor de Tucumán, para que se mueva la zafra, para que se mueva la cosecha. No es solamente la zafra que no se hace en el azúcar o la cosecha que no se hace en el limón. Son todos los puestos de trabajo que en el interior y en los pueblos del interior muchas veces dependen de esa actividad. Tucumán, muchos de los pueblos del interior se han ido haciendo históricamente alrededor del ingenio, alrededor de la fábrica y eso generaba un arraigo, generaba posibilidades de crecer, generaba perspectiva. En un momento con las crisis hemos visto que han empezado a cerrar, digamos en los 70 fue muy fuerte que cerraron los ingenios, pero no puede ser que vuelva a pasar lo mismo. Entonces se sabía que iba a faltar gasoil, una vergüenza lo del ministro ayer, lo interpelaron en la Comisión de Agricultura, dijo que iban a venir 3 barcos de afuera. Se calcula que más o menos iban a traer 30.000 litros de gasoil. Es el 1% de lo que se necesita solo para importar, que es el 20%. Entonces yo realmente me da hasta vergüenza, y lo dije en la sesión el otro día y lo vuelvo a repetir, cuando tengo que dar explicación a los tucumanos, porque desde esta Cámara no estamos dando respuesta. No estamos dando respuesta, creo que seguimos mirando Buenos Aires, seguimos mirando algunos temas y no nos damos cuenta, digamos, que es muy difícil lo que está pasando en el interior de Argentina. No es exclusivo de Tucumán, nosotros estamos al último de todos los rankings con la potencialidad que tenemos, ¿no? La posibilidad de generar riqueza, valor agregado, recursos naturales, mano de obra. Entonces lo que digo es, generemos estos consensos como el de cuidados paliativos, veamos, bueno, a ver, en algo tenemos que estar todos de acuerdo, nadie quiere más pobres. Trabajemos en eso para ver si de una vez por todas podemos sacar esto adelante. Muy bien, la diputada Omodeo de Juntos por el Cambio, provincia de Tucumán, con un tema que es más noticia en muchas provincias del país que en la propia capital federal. Lo que pasa que la vidriera es distinta, es menos trascendente para los medios por un mal manejo nuestro, pero el tema del gasoil es un tema muy preocupante. A ver, ¿cómo está Catamarca justamente, diputado, con el tema del gasoil? ¿Ustedes tanto problema tienen también? Porque digo, bueno, me imagino menos cosecha. Por estos últimos días no hemos tenido tanto problema. Claro. Pero hace 10 días, no cargaban fracciones de a 3.000 pesos si había gasoil. Sí, muchos días. Y yo en esos días tuve que ir a La Rioja, el mismo problema. O sea, el NOA tiene problemas. Sí. Ahora, bueno, se descomprimió un poco, pero la expectativa es que durante los próximos 20 o 30 días haya problemas. Y se te modifica el precio, decían los camioneros que estaban cortando algunos accesos, sí, bueno, que a veces Tucumán especialmente a veces pagas el litro 140 y a veces 300, una diferencia abismal ahí. Sí, eso yo en Catamarca no lo he visto, esa diferencia. ¿Cuánto paga usted, más o menos, se acuerda? Sí, estoy pagando 120, una cosa así, 130. Mirá vos, y pico. ahí estamos. Bueno, pregunte, Marquitos. Bueno, justamente con esto usted nos estaba comentando hace unos minutitos antes de salir al aire que estuvieron reunidos con la mesa de enlace del NOA este mismo día. De productores, exacto. La mesa de enlace de entidades rurales del NOA, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es la primera vez que lo convocamos como mesa de enlace. Lo hicimos básicamente diputados del NOA,
Pero también había diputados como Torello, por ejemplo, que al pertenecer a las comisiones que tienen que ver con la problemática del agro, estuvo. Sí. Así que, bueno, realmente creo que está muy bueno esto. El problema del agro y de la producción del campo argentino no es solamente la zona núcleo, no es solamente la soja, no es solamente el maíz, no es solamente el trigo. Tucumán tiene sus problemas citrícolas. Nos contaban que ya se está tirando una parte de la producción de limones. ¿Por qué? Porque se pasa y no hay camiones que la estén recogiendo, que la estén transportando. La producción azucarera hay una alta tensión. Hace 3 días que está parada la producción azucarera por este mismo problema. Hemos escuchado también a los salteños con serios problemas. Los salteños tuvieron un explosivo, por decirlo de alguna manera, crecimiento en la ganadería hasta el 2008 y ahí se paró. Bueno, hubo una serie muy interesante en la reunión. Realmente hay temas estructurales que hacen a la región. Por ejemplo, lo que planteé yo, que es el costo de la energía eléctrica. Nosotros tenemos producción que es electrodependiente. Claro. La producción olivícola en Catamarca y en La Rioja es electrodependiente. De los 12 meses hay 11 meses que hay que regar extrayendo aguas del subsuelo y las bombas son eléctricas. Y no se ha trabajado todo lo suficiente para sustituir energías ecológicas, energías limpias, como tendríamos la posibilidad en el NOA de generar. Yo creo que hay una proporción estudiada de que 1 hectárea de paneles solares abastecería 3 hectáreas de producción olivícola, que es mucho en la olivicultura, 3 hectáreas. 13, ¿no? Así que, bueno, creo que estas son cosas que nosotros tenemos que encarar, que tienen que ver con problemas estructurales. Costo eléctrico, costo de transporte, necesidad de mejorar la red vial y la red ferroviaria, problemas estructurales. Problema coyuntural, gasoil. A ver, acá la gran excusa, Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Pero desde enero, el gobierno tenía información, porque eso lo dio la misma gente, la información, el mismo ministro de Agricultura. Había información de que a esta altura del año iba a faltar gasoil. Y bueno, falta de previsión, entonces, falta de gestión. No es solamente Ucrania. Acá hay claramente falta de gestión. Vienen 3 barcos. Eso lo planteó Julián Domínguez, ¿no? sí. Exacto, vienen 3 barcos, pero no van a llegar a los 20 próximos días. Y lo que traen, no sé hasta qué punto va a descomprimir el problema. Bueno, que es el otro problema para el año que viene, ¿no? Porque lo que te dicen es que el año que viene va a estar agravado, porque directamente estos barcos que ahora, vienen para acá, el año que viene ya con la crisis de Rusia y de Ucrania, están más concentrados en destinos mucho más cercanos, que es Europa, y no llegar hasta acá. Y si hay, van a ser mucho más caros. Seguro. Claro. La Unión Europea va a necesitar estos barcos, digamos. Claro, exactamente. Eso es. O sea que lo nuestro, el haber ralentizado la producción en Vaca Muerta es criminal. Claro. Porque y el haber ralentizado también esto que empezaba a despegar en los últimos años del gobierno de Macri, que era la expansión de energías alternativas limpias, bueno, también es grave. O sea, la Argentina tiene desde hace muchos años un serio problema energético y el gobierno, este gobierno, ni los anteriores gobiernos kirchneristas lo tomaron con la seriedad y con la previsión que había que tomar. Diputado, esta semana avanzó con dictamen el proyecto de acceso a cuidados paliativos en la Comisión de Salud. ¿Qué significa que avance este proyecto? Bueno, a ver, para que todo el mundo nos entienda, los cuidados paliativos es cuando ya desde la medicina no podemos ofrecer
curación, pero podemos ofrecer acompañamiento y alivio. Cuidados, justamente eso, cuidados. Yo siempre digo una cosa que es muy importante a veces para entender la función del médico. Ustedes saben que médico viene de un vocablo griego que no significa curar, significa cuidar. Porque si, en aquella época a lo mejor te cuidaban o te curaban, ¿no? Te cuidaban, claro. Pero ahora también cuidamos. Claro. No solamente curamos, bueno, porque no siempre curamos. Entonces está la medicina está tan institucionalizada y tan organizada que, qué sé yo, encontrar ese vínculo con el médico en un hospital. Bueno, pero bueno, nada. Bueno, no. Qué sé yo. Está despersonalizado a veces. Está despersonalizado, pero el sistema tiene que cuidar también. Claro. Y cuidados paliativos apunta a eso. Cuando estamos frente a la no posibilidad de una curación, al avance inexorable de una enfermedad, el acompañamiento del sistema a esas personas que necesitan y que no necesariamente, que necesitan cuidados, pero que no necesariamente necesitan estar internados, que pueden pasar sus últimos 2 meses, 20 días, 10 días en su casa con una asistencia de enfermería permanente u ocasional, depende del caso, con una asistencia médica ocasional, con algunos elementos, como puede ser oxígeno, claro. No intubación, pero máscara de oxígeno en la casa, o sea, todo eso tiene que ver con los cuidados paliativos, es decir, aliviamos en el último tramo de la vida. ¿Y quién alivia? ¿Una enfermera? ¿Quién es el que alivia? Bueno, ¿están preparados? Sí, por supuesto. Lo que la enfermera hace en un paciente terminal en el sanatorio, hay cosas que se pueden hacer en la casa, por eso esta ley prevé que eso sea reconocido por las obras sociales. Que ese costo que habitualmente lo tiene que enfrentar la familia, el tener que pagar una enfermera particular o tener que pagar una visita del médico al domicilio, sea un sistema, un programa en donde se pueda contener la necesidad de ese paciente. Le hago una pregunta. Que pueda, sí. No, porque hablamos de un tema que es muy delicado, muy sensible, y uno no puede, por lo menos a mí, me viene la pregunta inmediata, tratándose de usted, que es médico y conoce mucho la problemática de, bueno, una persona que está en una situación terminal. Digo, ¿usted estaría de acuerdo con impulsar una ley de eutanasia? En principio, yo particularmente no. ¿Por qué? Esto va muy de la mano de los cuidados paliativos. Claro, por eso. Es un tema que está íntimamente ligado. Primero hay que ver cómo se plantea la eutanasia. A mí me parece la eutanasia activa, me parece que va en contra del principio del mandato médico, del mandato de cualquier persona que se dedica a la salud, de cuidar la vida hasta el último momento. Me parece que adelantar el último momento es arrogarse un rol que uno no lo debe asumir. Pero no es una decisión de la persona que... También, claro. Claro, no es decisión tuya en este caso, es una decisión de la persona que está pasando por ese ¿no? trance, claro. Sí, pero ahí entramos en un gris... entramos en un gris que por ahí puede... la eutanasia se puede convertir en un suicidio asistido. Y a mí me parece que nosotros tenemos que ayudar a vivir hasta el último momento que pueda vivir, hasta el último momento que la biología de ese paciente... Sí, lo que pasa que ahora la biología hace que también vivamos tanto, que es otra parte del debate, ¿no? Porque sí, pero ¿hasta qué punto vivir tanto y mal? Yo estoy completamente de acuerdo con Serra. No, yo no. Claro, por mí que me desenchufe. Claro, yo les quiero contar algo. Se estudió que por medio de encuestas que hay personas que en buen estado de salud, como podría ser cualquiera de nosotros, en uso de sus funciones, diría, si yo quedo hemipléjico y sin poder hablar, quiero que
Sí. Se practica la eutanasia. Y cuando te toca, cambias. Cuando le toca, el paciente al año o a los 2 años está peleando, se adapta y pelea por vivir. Totalmente, sí. Entonces, lo que yo diga hoy vale para hoy. Exactamente. Pero no para mañana. Sí. Mi visión, mire, yo lo aprendí esto viendo muchos pacientes morir y viendo muchos pacientes terminales. Yo tengo una especialidad. Nadie se quiere ir, en donde nadie. Claro. Salvo raras excepciones. Claro, sí. En general, la vida se aferra a la vida. Y yo creo que eso hay que respetarlo. Mire, es increíble, pero hay una pelea hasta el final por vivir. Yo tengo una especialidad donde, vuelvo a repetir, he visto morir muchos, que es la neurocirugía. Y he visto muchos secuelados, pero vuelvo a repetir, la visión cambia. Diputado, nosotros somos buenos, la que pregunta esas cosas es Laura Serra. Interesante, muy interesante, Laura. No, pero la verdad es un fácil temazo. de contestarlo rápido. Pero lo que pasa es que tiene que ver con cuidados temazo, paliativos. Y además, yo creo que acá va a llegar a un proyecto ya. Me parece que hubo algún... Hay algún proyecto, sí. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa. Esto es El Análisis. Enseguida seguimos con Laura Serra y con Marco Giorgetti. Ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados
y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Estás por salir a hacer las compras? Ahora ya no vas solo. El Estado te acompaña a través del programa Cortes Cuidados. Cuando estés en la góndola del súper, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacúnate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí por Diputados Televisión. Yo celebro que menos argentinos sean alcanzados por la voracidad del Estado. Empezamos ya a poner en marcha este nuevo consejo. Vamos a tener un plenario el próximo jueves en el que ya se van a aprobar algunas resoluciones orientadas a la conformación de las comisiones. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, estamos en el análisis, estamos con Laura Serra, estamos con Marco Giorgetti, llegó la diputada Mara Brauer. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Y seguimos con el tema de Laura Serra. Es jueves, pero bueno, nada, la verdad que es un tema apasionante, ¿no? Sí. Bueno, y había participado mientras teníamos la pausa la diputada Mara Brauer. Bueno, ¿usted qué dice, diputada? Hay un proyecto, o sea, ¿usted qué piensa del tema eutanasia? ¿Hay que debatirlo? ¿Hay que discutirlo? No, por supuesto que hay que debatirlo y yo particularmente estoy de acuerdo. Por supuesto, lo hablaba recién con el diputado Mansi cuando se iba. Mira vos. Primero cuidados paliativos, ¿no? Porque a la persona hay que darle la opción y aparte porque si no es tortura dejar que una persona sufra dolor sin un cuidado, sin tener quien te cuide. El apoyo también a las familias, porque cuando vos tenés en tu núcleo familiar una persona que tiene una enfermedad invalidante, con dolores, con imposibilidad de valerse y no tenés quien te cuide y a la familia no tenés quien te cuide y aparte ver
el deterioro de este miembro de la familia, muchas veces hasta el deterioro de toda la familia, por supuesto, porque son claro. procesos a veces muy largos, entonces obviamente tienen que estar cubiertos todos los cuidados paliativos. Y es interesante esta ley, porque no solamente habla de apoyar a las familias, sino de generar un tema que a mí me interesa mucho siempre discutir, es el tema del voluntariado, ¿no? Porque yo soy una enorme defensora del Estado, ¿no? Y de la presencia del Estado, pero eso no significa que la sociedad no deba organizarse también. En los hospitales siempre había históricos voluntariados, claro. Bueno, mi abuela, por ejemplo, fue 50 años voluntaria del Hospital Israelita. Claro. Y ella se dedicaba a acompañar a los enfermos internados que no tenían parientes, para que no estén solos en el hospital. Y aparte era una médica frustrada y los convencía que los deje entrar al quirófano. Mirá, qué buena historia. Qué buena historia, qué buena de armas llevar tu abuela. Sí. Y bueno, todos los cuidados paliativos. Pero después también tenemos derecho, los seres humanos, de decidir en determinadas condiciones cómo y cuándo queremos morir. Claro. ¿No? Mientras porque se pueda. Hay enfermedades. Bueno, lo primero que yo pondría en una ley de cuidados paliativos, como la que presentó la diputada Gabriela Esteves, es que las personas manifiesten en la medida de lo posible su voluntad anterior a los hechos. Es decir, cuando uno es joven, se siente bien, manifestarlo. Y después, por supuesto, que no sea la decisión de un pariente, que sea la decisión de la familia junto con personas médicas del sistema de salud y no solo de la institución donde se hace la práctica. Para que haya un cruce, porque es verdad, toda ley tiene su trampa, estafadores hay en todos lados. Gente que quiere... Y a la institución a lo mejor le convenís más vivo que fallecido. Aparte, entonces, con un sistema muy controlado, muy serio, donde las personas puedan decidir. Porque hemos visto, yo le comentaba a Laura recién, mi mamá hace 3 años, con 90 años, que está en un grito de dolor, totalmente postrada. No hay futuro ahí. Hay puro sufrimiento. Una cosa es sufrir 1 mes, 2 meses, 3 meses. 3 años, por supuesto. Es una locura que las personas no podamos decidir. Claro, porque ahí viene, sin ser médico, lo que hablábamos antes con Mansi. Porque estas cosas pasan ahora. Hace 20 años morías antes. Claro. Ese es el problema. Es verdad. Claro. Y la expectativa de vida era 72 años, 70 años, y esto va creciendo. Hay cada vez más cuidados, se te prolonga la vida, pero a veces no te evitan prolongarte los dolores, por ejemplo, efectivamente. Claro, estar o llegar bien de cuerpo, pero la cabeza no te funciona, o al revés. Pero claro. Exactamente. O que el cuerpo está mal, pero tu cabeza... Mick Jagger hay uno cada 1 millón. Mick Jagger hay uno. Pero son leyes que hay que trabajar mucho, estudiar mucho, para que esté todo muy controlado y todos tengamos la tranquilidad de poder decidir y que nadie se meta en el medio para decidir por uno si no es ajustado a derecho. Perdón que te pregunte, quizás no lo sabes, pero ¿qué antecedentes hay en el mundo de leyes de eutanasia? ¿Tenés idea? En Europa hay, me parece, ahora hace poco creo que España hace unos meses salió la ley de eutanasia. Yo por lo que estoy leyendo en los diarios, ¿no? Un proceso creo que en Holanda también, me parece. Holanda y creo que algún país de Europa del Norte también. Se empezó a ver como una cadena de países que se están sumando. Yo pienso, pero es una hipótesis mía nada más, que la pandemia ayudó a reflexionar sobre estos temas, porque hemos visto también mucho sufrimiento, el vínculo con las muertes, con las internaciones. Hay como una reflexión acerca de la vida, la salud, el dolor. Por lo menos yo no sé si es porque a mí me pasa y hablo más, pero siento que hay más conversación. Y de hecho en la Cámara, por ejemplo, con Finocchiaro, que es el diputado Juntos por el Cambio, que estamos en desacuerdo en casi todo, es un tema que siempre hablamos. Mira vos. Y es un tema que con muchos diputados de la oposición es un tema transversal, transversal. Es como la legalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que en algún momento hay algún punto de contacto que es la cuestión de decidir con tu propio cuerpo qué hacer, ¿no? Sí, y acá es más personal todavía, ¿no? Por supuesto. Y lo que noto, a diferencia de aborto, es que genera menos pasión. Recién Mansi, cuando les explicaba por qué no era un discurso como los que escuchábamos al principio del aborto. No, asesinato. No, y Mansi lo que pasa... Mansi es un tema que se conversa, Mansi es médico hace 50 años, es como natural la posición de ellos también, ¿no? Sí. A ver...
Pregunta, digo, hay mucho, pero es una militante reconocida. Mara Brauer, ¿dónde se para? Cristina dijo, che, somos peronistas, menos planes, y hay un enorme debate si los planes... No, planes para los intendentes y gobernadores, ¿no? También, no sé si menos planes, pero es traspasar... Sí. Primero dijo más laburo. Más dijo. laburo, que más en esto laburo, creo que están todos de acuerdo. Sí. Pero después sí, efectivamente, hoy ya hubo un traspaso de planes sociales para intendentes. ¿Qué dice Mara Brauer? Primero, claro, lo que pasó hoy son todas personas que pidieron salir de su unidad ejecutora para irse a otra. Entonces, algunas se van a intendencias, otras a gobernaciones y otras a otra. De los 180.000. Sí, de los 180.000. Y a otras a una organización social. Y algunas hasta por mudanza y otras por denuncias. Hay de todo en esas 180.000. Yo lo que creo que el rol principal es del Estado. Eso no significa que hay que correr de lado a las organizaciones en su rol social. Pero lo que sí me hace ruido es claramente que la organización decida a quién sí, a quién no, y si se lo saca o no. Es el Estado el que lo otorga, y las organizaciones sociales, el Estado le tiene que dar las herramientas para acompañar esos procesos, ¿no? Pues lo mismo que yo les decía antes, es decir, el Estado no puede estar en todos lados. Sí. Bienvenida a las organizaciones sociales que ayudan a la organización de los sectores populares y más vulnerables, pero entonces fortalecer a las organizaciones sociales, pero que el beneficio, que es un beneficio que da el Estado, tenga que ver con un criterio que fije el Estado y no al arbitrio de una organización. Ahora, pero ¿hay arbitrio en la organización a la hora del reparto? Porque lo que dicen las organizaciones, tengo entendido, no soy experta y aclaro, ¿no? Dicen no, que justamente acá hay como... digamos, acá nadie puede decidir a quién va y a quién no va, porque es una decisión del Estado. Ellos lo que ayudan es justamente a capilarizar, digamos, la ayuda social, que a diferencia de que si se trasladase a gobernadores o intendentes, es que ahí sí habría un manejo político directo, ¿no? Claro, y sobre todo en épocas de campaña, lo hemos visto muchas veces, donde, bueno, hay como mayor arbitrariedad en el manejo de los planes. Digo... No es que las organizaciones sociales son arbitrarias. Suceden arbitrariedades... No sé, con la pero ¿dónde hay más arbitrariedad? ¿En las organizaciones, en el reparto o en los gobernadores? Lo que yo digo es que el criterio lo tiene que poner el Estado, como hizo con la asignación universal. Entonces, es un criterio, es el criterio. Después se entregan los planes y los municipios tienen la herramienta para generar ese plan, convertirlo en trabajo. Exacto, claro. ¿No? Claro. Es una herramienta privilegiada que tiene un beneficio por sobre una organización social. Pero también hay organizaciones sociales que se alían con los municipios y trabajan en función de esto, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, voluntariado, que hablábamos ahora, para cuidados paliativos. Sería perfecto que este voluntariado del cual habla la ley de cuidados paliativos sea un círculo virtuoso entre, no sé, las voluntarias del hospital, el municipio del cual depende el hospital, y el criterio a quién se lo da, un criterio puesto por el Estado. El tema es que acá lo que reciben por el plan potencial de trabajo son algo así como 20.000 pesos. Si vos dabas el dato de lo poco que aumentaron, 34%, sobre un 65% vamos a tener de inflación. El tema, hasta donde yo sé, es que el Estado paga eso, y el tema es que vos tenés organizaciones como la CETEP, por ejemplo, de Juan Grabois, o el Movimiento Evita, que dicen, a ver, juntamos a 3.000 personas que reciben este plan y, por ejemplo, hacemos que industrializamos el tema del cartón, y tienen fábricas en Constitución. El Movimiento Evita se dedica al reciclado en muchos lugares del conurbano, tercer grado, donde no llega el recolector de basuras del municipio. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. ¿No? Me parece que coordinan ese trabajo con plata pagada por el Estado en parte, y después, como hay construcciones textiles, por ejemplo, junta el Evita y tiene, no sé, fabricación de camisas y pantalones, hay además un salario para esas trabajadoras. El salario de 40 o 50.000 pesos se suma al de 20. Yo lo que no veo es que haya una organización en ese sentido de los municipios y de los gobiernos. Esas especies de fábricas populares la tiene o Grabois o el Evita o parte del Polo Obrero. No sé cómo sería el traspaso. Es que no es unos versus otros. El subsidio lo tiene que dar el Estado y los criterios lo tiene que dar el Estado. Después, si la organización se da a través de una organización social o un municipio, y eso va a depender de qué haya en cada localidad. Hay intendentes que no se ocupan de esas cosas y hay organizaciones...
eso no tiene por qué ser uno versus otro. Lo que sí también, los recursos para que esas organizaciones, si es una organización de la sociedad civil que arma, por ejemplo, el reciclado, que los recursos también le lleguen desde el Estado y no del porcentaje de lo que la gente cobra. Claro. Porque el Estado se tiene que hacer cargo. Claro, Si yo organizo, claro. Porque si yo les doy un plan potenciar para que trabajen y no hago nada más, no, bueno. Es un subsidio directamente. Es un subsidio directamente. Entonces, hay una organización que los va a organizar y que va a convertirlo eso en una tarea, y bueno, entonces tendrá que tener un subsidio también esa organización para poder convertir ese plan en una tarea. Estamos. Vos integrás la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Hoy lo escuché a Nacho Levi, que es el que dirige la revista La Garganta Poderosa. Sí. Bien, Pato, bien, y no muy sabés lo bien. que sufrí. No, pero la verdad, temida, ¿no? él plantea la verdad una realidad muy complicada en barrios de la capital federal, habla. Él dice que, claro, el tema de los 2 años de pandemia para lo que fue la situación social en los barrios populares fue tremenda y que hay muchos más chicos metidos en el narcotráfico que antes. Dice, es un tema tremendo, lo decía él que vive adentro del barrio. ¿Qué dice Mara Brauer, que está en la comisión? Claro que es un grave problema. Es un grave problema, son decisiones políticas que atraviesan las distintas jurisdicciones. Sí. Y también hay, obviamente, negocios atrás de esto, y nosotros siempre decimos, voy a empezar por lo más fácil, para decirlo de una manera, dejemos de perseguir pelejiles si queremos ocuparnos del narcotráfico, porque el chico que en la esquina vende ese soldadito es fungible. Vos ponés un soldadito en la esquina, metés preso al soldadito, toda esa familia cae en la pobreza. En menos de un minuto hay otro soldadito, lo metes preso a otra familia. Levi contó hoy, y es un círculo. Levi contó hoy de un chico, dice, yo lo conozco, tiene 23 años, dice, un chico, pero impecable, terminó el secundario, no fuma, no toma, tenía un trago, dice, pero ahora está. Dice, pero cobra 30.000 pesos diarios. Ponele que sea la mitad. Bueno, ¿diarios? Exactamente. Wow. Yo mismo, por ejemplo, las mujeres mulas, ¿no? Claro. Las mujeres mulas, claro, que hay mucho en las fronteras, eso tiene que ser conceptualizado como trata, porque una mujer que se mete veneno en su cuerpo sabiendo que puede morir, obvio que está siendo forzada por su extrema necesidad. Por supuesto, claro. ¿no? Entonces, y así hay que despejar todo eso, miles de detenidas en el 6, así, claro. Miren, en el verano, me acuerdo que Fero Soriano hizo un tuit, creo que era en la Gaceta de Tucumán. Detuvieron a 2 autos de turistas que cada uno tenía un frasquito de marihuana. Una florcita. Una florcita. Claro. Bueno, yo ahí dije, dime cuántas flores confiscas y te diré cuánto te interesa el narcotráfico. Porque realmente... Pero después uno ve las estadísticas que todo es las 5 plantas de esto, lo otro. Y el narcotráfico es algo mucho más complejo. La punta del hilo del narcotráfico está en los paraísos fiscales. Digo, es el primer lugar donde uno podría intervenir, porque ahí está la plata, porque esa es plata, obviamente. La que se fuga, es muy difícil blanquearla. Entonces, en los paraísos fiscales, en las grandes fortunas, que no tienen que ver con una actividad reconocible, y a partir de ahí ir trabajando, porque si no empezamos por ahí, él era bastante escéptico. Él venía de un congreso, dice, la verdad que vos no encontrás soluciones en México, no encontrás soluciones, desaparecieron 6.000 personas en poco tiempo, Rosario cada vez está peor y pasaron administraciones de todo tipo, dice, en la villa donde trabajo yo también está peor. Digo, él no era muy optimista. Y yo tampoco soy muy optimista porque es un gran negocio. Claro. Estados Unidos interviene en los países con la excusa de la lucha contra la droga y sin embargo son los mayores consumidores y ahí no, digamos, si ellos cortaran la demanda, habría menos oferta también. Pero bueno, es complejo el tema. Y hay mucha plata. Él contaba como 3 fuerzas de seguridad distintas. 3. Capital, provincia,
dice. Y duran haciendo bien la tarea una semana, ¿eh? Sí. Después esa plata también te penetra todo. Y vos vas a las cárceles y lo único que ves es el pibe de la esquina. Claro. No encontrás ningún gran narcotraficante. Claro. Y no sé, que en la economía mundial, no sé si no es la tercera, la cuarta, no me acuerdo ahora. Estamos hablando de plata en serio, ¿no? Diputada, la cambio de tema por algo que involucra mucho a la Ciudad de Buenos Aires, que usted representa aquí en el Congreso de la Nación, que es la ley de alquileres que se discutió mucho esta semana, que tiene dictamen de la oposición y el oficialismo. ¿Qué opina como parte del bloque oficialista y el dictamen que terminó imponiéndose en la mayoría en el plenario? No, bueno, se impuso el nuestro. Sí, por eso. No, bueno, estoy de acuerdo con eso. No, yo creo que hubo un enorme trabajo de los desarrolladores inmobiliarios para demonizar la ley de alquileres. La ley de alquileres es perfectible, de hecho nuestra propuesta mejora la ley de alquileres dándole beneficios a los propietarios, es decir, dejándole a los inquilinos los mismos beneficios y dándole más beneficios a los propietarios. La ley no es mala porque tener 3 años de seguridad en un alquiler para una familia es fundamental, la vivienda es un derecho. Para alguien que alquila también te da la tranquilidad de tener 3 años una persona que está cumpliendo y que arreglaste un precio. El aumento a través de un índice, que es el índice de inflación y el índice salarial, es un aumento justo. Nadie va a pretender aumentar el alquiler por arriba de la inflación. Quizás los propietarios les daba un poquito la razón que el aumento sea anual, puede ser como mucho, entonces estábamos dispuestos a que sea semestral. Pero entonces nuestra propuesta es que siga siendo cada 3 años, que el aumento sea anual y darle beneficios impositivos a los propietarios, que no, hasta 3 propiedades, por supuesto, que no paguen ganancias, que no paguen es una novedad bienes personales. ¿Qué cosa? Lo de los que están dispuestos a negociar los 6 meses. Lo de 6 meses sí, pero ¿qué nos encontramos? El dictamen de minoría es que los aumentos pueden ser cada 3 meses, sin índice. O sea, a la buena de Dios, si te quieren cobrar el doble de la inflación, y como sabemos que hacen falta viviendas, porque la mayoría, por ejemplo, de la construcción en Capital Federal es para especulación inmobiliaria y no para alquiler, ustedes piensen que hace 80 años, más de 80 años, que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la misma cantidad de población. Sí. Y ninguno tenemos 80 años y lo que hemos visto construir en esta ciudad. Entonces cada vez tendría que haber menos inquilinos, en cambio cada vez hay más y cada vez hay menos propietarios. Entonces, ¿qué pasa con todo eso que se construyó? Y mucho está deshabitado. Entonces, tenemos que estimular a que se pongan en alquiler y proteger al inquilino de que los aumentos no sean arbitrarios. Entonces, encontrar un índice justo, a mí me parece que es correcto. Y que sean cada 3 años también, porque da estabilidad a la familia. Piensen que los chicos van a la escuela en el barrio. No hay un divorcio ahí que, no sé si se puede intervenir. Me parece que se construye mucho en barrios como se construyó mucho en Puerto Madero, en Palermo. Mucho, porque además ahora está el tema de Airbnb, la contratación temporaria, pero me parece que no es el lugar para jóvenes argentinas, trabajadoras y trabajadores. Me parece que se construyen lugares que son alquileres inaccesibles para ellos. Hay otra parte del problema, ¿o no? Claro, porque lo mismo decían los diputados de Tierra del Fuego. Obviamente, en un lugar donde hay turistas, como la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, obviamente que a la persona le conviene 10 veces más que venga un extranjero por menos tiempo. Sí, claro. Pero bueno, las ciudades tienen que planificarse. Bueno, ahora, por ejemplo, con este tema de a partir de la pandemia que quedó semidesocupado el microcentro, el jefe de gobierno de la ciudad dijo que iban a reciclar y que iban a ayudar a los propietarios para que se reciclen como... Sí, las oficinas en departamentos. En departamentos. Bueno, ya que el Estado va a ayudar a que se conviertan en departamentos, bueno, que pongan normativa que esos departamentos, excepto que lo ocupe la familia que vive, que sea puesto en alquiler. Claro. Diputada, preguntarle por otro tema que también tuvo dictamen esta semana y tiene un nombre bastante complejo, la nanobiotecnología. Temazo. Sí. Me gustó el discurso de Facundo Manes, la verdad, era como de síntesis. Sí, muy bien. Sí. Pero nada, explicar, porque como yo, mucha gente neófita sobre esta cuestión, no sabemos
¿para qué sirve un proyecto de esta naturaleza? Nada, expliqué la importancia, se nos puede explicar la importancia de esta iniciativa, sí. Bueno, esta es una ley que en realidad está prorrogando y ampliando una ley del 2007. Sí. En la ley anterior hablaba solo de biotecnología, ahora explicitó la nanotecnología, y es una ley de beneficios impositivos, crédito fiscal, amortización de capitales. ¿Y para qué el Estado ayuda, digamos, a un sector de la economía? Porque lo considera un sector que está viviendo una crisis, o para estimularlo. En este caso es justamente para estimularlo, porque la bio y la nanotecnología es una de las formas de la ciencia, la investigación y la innovación que sirven para la vida cotidiana. Por ejemplo, los test de COVID es nanotecnología. Sí. Los desinfectantes de los quirófanos es bio y nanotecnología. Las semillas resistentes al agua. A la sequía, perdón. Que es tan importante para Argentina, que fue un invento argentino, un descubrimiento, no sé si se invento, no sé cómo se dice, si se inventó descubrimiento. La doctora Chan de la Universidad Nacional del Litoral. Es bio y nanotecnología. Bueno, la mayoría de la medicina es biotecnología, fundamentalmente. ¿Sabes qué me decían, por ejemplo, un ejemplo que escuché preguntando, yo tampoco sabía? Me dice, viste que hay una isla de basura en el mundo que es monstruosa, una isla o varias hay. Bueno, se va a generar a través de la nanobiotecnología una especie de bacteria que se va a comer esa isla de basura. Entonces es un área que nosotros tenemos. Argentina tiene muchos científicos. Aparte, la ley es interesante porque también considera al sistema científico-tecnológico como eso, como un sistema. Entonces se trabaja en un círculo virtuoso entre público y privado. Sí. Entonces vos tenés, por ejemplo, un ejemplo sencillo es, claro, las universidades. Bueno, es lo que pasó con la semilla resistente a la sequía, claro, efectivamente. Entonces tenés la inversión privada y tenés la inversión pública, donde la universidad pública te ayuda en la formación de la universidad o el CONICET mismo con los doctores especialistas, los que están doctorando. Entonces genera trabajo, se genera más becas en el CONICET, pero en una primera etapa, que bueno, no es que Argentina está en una primera etapa, pero sí, digamos, es el Estado que tiene que dar estos incentivos para que la gente que invierta en este tipo de desarrollos científico, tecnológico e investigación recuperen en bonos fiscales para seguir invirtiendo. Ah, perfecto. Y otra es, me explicaban también los otros días, si por ejemplo con células madres, vos decís, yo necesito trasplante de riñón, no tengo donante, bueno, con células madres, a través de la nanobiotecnología, me producen un riñón para que reemplace el mío averiado. Ciencia ficción, Sandra, ¿vio? Bueno. Es la ciencia, sí. Bueno, diputada Mara Brauer, un gusto, Así que muchas gracias, hasta cualquier momento. Y nosotros vamos, por favor, con un testimonio de lo que acontecía hoy, reunión entre representantes del Mercosur y la Comunidad Económica Europea. Un testimonio y ya seguimos. Ya no hablamos de cooperación en términos de donante-recipiente de fondos. Cooperamos en términos de socios y de socios iguales. Y cuando nosotros decimos socios iguales, decimos la sociedad, y representada por su gobierno y sus instituciones legislativas, pero también con todos los otros partners que llamamos conjuntamente sociedad civil. Y en ese sentido sí que tenemos una hoja, tenemos muchos programas de cooperación con la sociedad civil, tanto a nivel nacional en nuestra relación con Argentina, como a nivel regional con la región Latinoamérica y el Caribe. Y dentro de esos programas tenemos también una hoja de ruta formalizada, que determina la manera y las prioridades con las cuales cooperamos con la sociedad civil. Y claro que el tema cultural forma parte de esa hoja de ruta. Así que no tenemos una cooperación formalizada dentro del marco cultural, pero sí que cultura forma parte integrante de nuestro enfoque dentro de la cooperación con un país. Así las veo. Muy bien, estamos enseguida con un invitado más muy importante, pero antes el señor Marco Giorgetti, que habla de qué, Marquitos, por favor. Esto que estábamos escuchando, que sucedió esta mañana en la Comisión de Mercosur.
Tenemos en placa 4 ejes que me parecieron destacados para mencionar de lo que se conversó. 3 expositores, Javier Niño Pérez, todos con cargos muy largos y estridentes, pero 3 representantes de la Comunidad Europea. Javier Niño Pérez, director de gestión para las Américas, Miriam Ferrán, directora adjunta de la Dirección General de la Cooperación Europea con las Américas, y Cristina Lobillo Borrero, directora general de la Plataforma Energética Europea. Estos 3 puntos que marco yo. Rol de Argentina en la región. Destacaron la centralidad que tiene Argentina en la región por 2 cuestiones. Presidencia de la CELAC en posesión del presidente Alberto Fernández y el rol que ocupa en la ONU con la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Argentina también. Esos 2 puntos destacados para estos 3 miembros de la Comunidad Europea. La guerra de Ucrania y una oportunidad que para estos 3 representantes es histórica. Es la última oportunidad de relacionarse comercialmente profundamente entre la Comunidad Europea y la región, en este caso toda América, pero puntualmente también con lo que fue el preacuerdo entre Comunidad Europea y Mercosur. Y esto de la oportunidad histórica con 2 temas principales. Primero, que Europa, con lo que ha pasado en Rusia, tiene que mirar al mundo y ver quiénes son sus amigos realmente. Y en ese contexto, que en Argentina y en la región está lo que necesita comercialmente y que ha perdido por lo que ha pasado por el rompimiento de relaciones con Rusia. Destacado, energía por el petróleo, el gas y también el litio. Mencionaron estas 3 fuentes de energía como muy importantes en la relación de la Comunidad Europea con el Mercosur y con la región, y que en ese contexto Argentina tiene un rol muy importante. Muy bien, Marco Giorgetti. Enseguida estamos con otro invitado, la hora 17:31 en la República Argentina. Vamos con otro testimonio de lo que es este encuentro que estaba señalando Marcos entre autoridades del Mercosur y de la Comunidad Económica Europea. Por favor. Cómo navegar lo que van a ser los próximos meses, donde se van a producir situaciones muy difíciles, incluso en algunos casos, como tú decías, muy paradójicas. Y ahí yo creo que nuestra respuesta tiene que estar basada en varios principios. Uno es la solidaridad, lógicamente. Aquí en la región, estoy pensando en los países del Caribe, por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria, pero también en todo lo que va a ser los precios de la energía en la mayoría de los países, en las tensiones inflacionistas, en lo que va a ser un proceso de repago de la deuda que va a volverse mucho más complejo para muchísimos países ante la escasez de fondos. Y ahí la Unión Europea va a intentar actuar con una cierta solidaridad y también clarividencia. Tenemos varios campos. En el tema de la seguridad alimentaria, lo que vamos a hacer es intentar, por supuesto, en primer lugar, dirigirnos a esas poblaciones más vulnerables, con temas muy ligados a la ayuda humanitaria. Luego vamos a intentar también aumentar la producción y la resiliencia de todos los países donde consideremos que esto es un tema más agudo. Ya hay un plan para apoyar a 70 países para apoyar esos procesos de producción y de resiliencia. Y luego, evidentemente, todo lo que es a nivel multilateral, pues intentar promover iniciativas que, por ejemplo, impidan la acumulación de reservas de productos alimentarios. No es el caso de la Argentina, pero tenemos países ya como India, otros que intentan ese tipo de procesos, y eso articularlo a través, por supuesto, de las negociaciones internacionales. El tema de la energía es otro tema donde vamos a intentar actuar con una cierta solidaridad. Cristina, por ejemplo, está muy implicada en el proceso de compras de fuentes alternativas, un proceso que vamos a extender a otros países de la región, a Moldavia, a los Balcanes, intentando establecer corredores energéticos con otros países. Quizás ahora tú puedes decir algo, Cristina. Y el tercer ámbito es el ámbito político del que hablaba antes, que toca más a cuestiones macroeconómicas. Yo creo que hay 1 o 2 temas centrales, pero quizás uno capital para países como Argentina, que es el tema de la reducción de la deuda y cómo enfocar ahora este debate a nivel de las instituciones multilaterales y cómo apoyar y cómo estar a la escucha.
Muy bien, estamos un tema interesantísimo y la verdad que hablábamos con Fernando Fracchelli y Fracchelli contaba un muy buen panorama de esto que va a ser largo, porque para que cristalice este acuerdo de la Comunidad Económica Europea con el Mercosur hacen falta acuerdos de cada uno de los países signatarios y de los parlamentos, así que es un camino largo que da vueltas y se pierde en el recodo. Bueno, estamos con el diputado Ramiro Gutiérrez. ¿Cómo le va, diputado? Muy bien. Buenas tardes a la mesa. Hay una agenda muy proficua y de todo. Le digo, ¿por qué? Porque ayer me tocó hablar con la diputada Jimena López. Y la verdad que, ¿sabes qué? Estaba como, no sé si preocupado estaba, pero además la verdad le había caído el tema, ella integra la Comisión de Transportes, de lo que está pasando con el reclamo de los camioneros que dicen, propietarios, que dicen, che, el gasoil a veces vale 140, a veces vale 300, no tengo cubiertas. El ministro de Transportes es un hombre del Frente Renovador. ¿Cómo está el tema de los cortes y los reclamos de los camioneros? ¿Qué se sabe? Bueno, nosotros tenemos un gran problema que no es solo de la Argentina. El barril de petróleo no lo podemos manejar. Es un valor que nos viene de afuera, es el valor que determina e impacta en el precio de los combustibles y hay falta de combustibles en regiones de la Argentina. Eso afecta al transporte, a quien quiere llevar su carga de un lugar a otro. Es una realidad en la cual, por suerte, tenemos una empresa con gran porcentaje nacional, que es YPF, que está tratando de hacer todas las políticas necesarias para que el desabastecimiento no sea un problema generalizado y para poder de a poco empezar a llevar el combustible a los lugares que falta. El problema existe, no hay que negarlo, es así, es real. Hay personas que llegan hasta un surtidor y no pueden cargar. Es un problema determinado, generado por el gobierno de la República Argentina, no es así. Es un problema que está sufriendo la región y a nosotros también. Ahora, la cuestión es, Ramiro, esta cuestión de que si se pudo haber morigerado el impacto del faltante de gasoil, porque me da la impresión que tardíamente el gobierno reaccionó con subir el corte de biodiesel, ¿no? Claro. Que eso, digamos, hubo una ley acá muy discutida, por cierto, de alguna manera ya... cuando se hizo este debate ya se venía anticipando que esto podía suceder, aún así el oficialismo mantuvo el nivel de corte, ahora se lo hizo por 60 días, tardíamente, cuando ya estaba todo explotado. Porque hay que decirlo también, es cierto que es un problema mundial, un problema global, pero acá tenés biodiesel, digo, tenés con qué manejarlo, digo... Actúa rápido, no esperés que se te estalle el quilombo. En situaciones normales podríamos haber atendido todas las voces. Esta es una discusión que se planteó acá, que abarca la producción, que abarca sectores, que abarca a quienes tienen capacidad instalada. Es una discusión muy linda para darla. Lo que sucede es que no estamos viviendo un tiempo de la normalidad y nos cayó de golpe. Toda la maquinaria bélica funciona con combustible, un tanque, un avión, la provisión de suministros, y eso hace que quienes van a determinar un precio nos variaron todas las condiciones del sistema. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteás. Entiendo que es un fenómeno mundial, absolutamente, pero también entiendo que nosotros tenemos recursos. Es muy rica la discusión parlamentaria porque es un tema central. Los combustibles, el abastecimiento, las energías verdes, la sustitución de lo fósil por lo eléctrico, es una discusión que se va a dar con mucha injerencia de las provincias. No todo lo regula la nación, también lo regulan las provincias. Ahora estamos en un proceso completamente extraordinario. No se lo podemos explicar al camionero que llegó a cargar gasoil y le dijeron vas a tener que esperar o están llegando unos barcos o los barcos van a llegar. Es un problema real. Ahora hay que salir de este lío con el mejor daño, con la menor cantidad de daño posible, pero lo vamos a tener que transitar. Otra cosa sería mentira. No estoy de acuerdo. Me da la impresión de que el gobierno tomó las riendas del problema tardíamente, teniendo los recursos como para poder paliar la situación. Da esa sensación, digo, con el biocombustible. Yo no soy experta, pero por lo que uno escucha, o sea, tenés biocombustible y usalo. O por lo menos, nada. Acá se usa, digo, tengo entendido que es por 60 días. Sí. Hay que ver si se lo puede extender, si este problema
se extiende por más tiempo. Diputado, hay una frase hecha que dice, bueno, en las coaliciones estas cosas pasan. La verdad que lo que uno vive en el oficialismo, no sé, yo imaginé que iban a pasar muchas menos cosas. Le pregunto, no es adivino, pero ¿usted qué cree? ¿Que esto se va a ir incrementando este nivel de debate público? Porque, bueno, el año que viene es un año electoral, porque faltará más o menos un año para las PASO. Más o menos. O que esto, decir, tenemos demasiados líos en la cabeza, el transporte, la seguridad, planes sociales, y vamos a postergar esto un tiempo hasta que ordenemos un poco la casa. ¿Qué cree que puede pasar? Yo creo que hay dos cosas que son simultáneas, ¿no? Dentro de los esquemas de frentes, nosotros venimos de una tradición de partidos históricos que han tomado sus decisiones, que han ido a elecciones siempre solos, y ahora hay dos fenómenos de frentes. Sí. Lo primero, las coaliciones estas han llegado para quedarse y discuten, porque es una coalición, y son coaliciones con esquemas potentes en su interior. Ahora, eso no te puede desconectar de la realidad. Ese es un plano de la discusión y natural. El otro plano que vos tenés que trabajar es... No podemos estar en FM, tenemos que estar en AM. La gente habla en AM. Entonces, cuanto vos más te disociás porque te metiste en esa discusión palaciega, más te desconectás de la AM. Sí. Yo creo que hay cosas muy importantes. Te lo dicen las encuestas, ¿no? Claramente. Claro. Yo creo que hay cosas muy importantes que nosotros tenemos que prestar muchísima atención. Primero, llenar la mochila de alguien que quiere ir a la escuela. Eso el Estado lo debe garantizar o debe estar atento. Aquel niño de cualquier casa de un papá o una mamá que está mirando, que el nene quiere estudiar, que tiene la posibilidad de acceder, el Estado tiene que estar presente, identificarlo y este nene no se cae de la escuela. Ese es un tema. El segundo tema es la capacidad alimentaria, la condición alimentaria. Entonces, segundo, nosotros como Estado debemos sostener en todo lo que se pueda la canasta básica. Y eso significa confrontar con algunos intereses, porque es real. El precio no lo fija el Estado y hay mucha concentración. Entonces hay que llamar a una mesa rápido con 5 o 6 actores importantes y decirle qué partido están jugando. Claramente no es el de la gente. No es el de la gente. Que un paquete de yerba salga 500, 600 pesos no es real en este país. Porque nosotros producimos yerba. Ramiro, la yerba, perdón, Pato, a ver, sí. Está a 2 horas de acá. Ahora, mi pregunta ahí, en el mercado, porque uno escucha permanentemente el tema, ¿por qué ahí el mercado no termina funcionando? En el sentido de que si está tan caro, la gente no debería comprar, y yo como productor y como vendedor debería bajar los precios. Eso es lo que a mí no me termina de cerrar. Y si no se bajan los precios, es la pregunta. Claro. Porque vos como Estado podés llamar a los 5 grandes, sentarlos en una mesa y hacer algo, una palabra que Perón utilizó, empleó e implementó, que se llamaba restañar. Algo se había roto. Cicatrizar heridas, ¿no? Entonces, no te confronto. Vamos a restañar, porque hay mucha gente sufriendo. ¿Qué podemos hacer? Nos sentamos en la mesa con la autógena los dos, a sellar o con el bisturí, a coser el problema. ¿Podemos hacerlo? Bueno, fracasa eso, no lo podemos hacer. Hay 5 que dicen no, este precio me conforma y no quiero solucionar nada con vos, Estado, o con este Estado. Sí. Bueno, no es un problema solo para nosotros, es un problema para toda la dirigencia, porque el que está sufriendo es el pueblo argentino. Y todos lo deberíamos ver, y todos acá deberíamos pararnos y decir, contra estas 5, 6, 7 o 10 empresas, todo el Parlamento argentino va a producir algo que se llama resolución, es la voz de este cuerpo. Y decimos, esto está mal, hay que corregirlo. Falla eso. No lo veo eso acá, ¿no? No lo veo, la verdad, no lo veo el clima, ¿no? Debería ser una de las cuestiones que les importan a todos, porque en forma individual vos los vas a sentar acá y te van a decir que el pueblo está sufriendo, que no puede acceder a comer carne, que no puede acceder a un paquete de yerba, que no puede acceder al domingo a juntarse la familia y a tener un plato integrador y digno en su mesa. Te lo van a decir, que todos están enojados con eso. Ahora, no basta con enojarse. ¿Qué vamos a hacer? Hay 3 poderes del Estado y este es uno y tiene voz. Y debía hablar en este tema. Se debe parar en este tema. Entonces, ¿queremos sesionar la semana que viene? Pidámosle al presidente de la Cámara de Diputados, al doctor Massa, que el tema 1
de la sesión va a ser, vamos a mostrar nuestra opinión respecto a lo que está sucediendo con los alimentos. Y es unificada. Tema 1 del día. Nos juntamos todos acá y lo primero que decimos es, están muy caras las cosas, señores, tienen que bajar los precios y acomodar. Le hemos dado 20 manos como país. Este gobierno y el anterior, y el anterior, y el anterior. Le hemos dado la mano cuando se necesitó. Hemos sostenido la capacidad instalada, hemos ayudado a comprar capacidad instalada y hemos sostenido los empleados en la peor pandemia. Nos tocó a nosotros, le podía haber tocado a otro gobierno. ¿Qué vamos a hacer ahora con los precios? Eso es una bandera que yo quiero levantar y que le pido a mis compatriotas, amigos y colegas de este Parlamento que la levantemos juntos. Diputado, ¿usted analiza o analizan como bloque también, o un sector del bloque oficialista, convocar a estos empresarios que son los que tienen el poder de siempre los precios? Siempre se habla, todos los días, permanentemente. Es el juego de te subo, hablo, te llamo, te impongo precios. Se terminó eso si toda la oposición se unifica. Porque entonces le prendés un reflector tan grande que toda la política argentina te señala, y la ciudadanía te va a acompañar. Sí, Pato, pero Ramiro, pero digo, a ver, acá fracasó Feletti, que intentó alguna línea dura, y lo que va a decir la oposición, que es la mitad de la Cámara de Diputados, es decir, no, ¿saben? El problema es la inflación, y la inflación no es un problema que resolvemos nosotros, que lo resuelve el Banco Central. Cantado va a ser eso. No, y aparte va a decir que no es... que la suba de los precios no es responsabilidad únicamente de los empresarios. Totalmente, te va a decir el Banco Central, claro, exactamente. La inflación alimentaria de una canasta básica es la responsabilidad nuestra. Porque si todos nos enojamos con la inflación alimentaria de una canasta que consensuamos acá, todos, y le hacemos manifestar al formador de precios, al que dispone ese producto, todos. Y si no, y si todo eso falla, acá tenemos un diputado, el licenciado Arroyo, que fue ministro, que está proponiendo los mercados de cercanía. Ahora, cada intendente que levante la mano de su presupuesto, que rompa el chanchito y empiece a armar los mercados de cercanía. Ahora, perdón, hasta donde yo sé, Gutiérrez es un hombre muy cercano a Massa. Me parece que está anticipando algo para la semana que viene. Sí. Es mi deseo. ¿Viste? Claro. Yo soy un legislador, me han votado para defender cosas y me enojo como todos. ¿Sabés lo que está haciendo mi madre en este momento? Está mirando las facturas que tiene que pagar de la luz, del gas. Eso pasa en todas las familias. Nosotros cumplimos con el Estado. Somos pagadores por naturaleza de nuestras obligaciones y de nuestros impuestos. Bien, ahora hay una actividad lesiva. La inflación pudo con el gobierno anterior. La inflación subsiste en este gobierno. Los dos tenemos que sostener y ir a la canasta básica alimentaria. Esa nos tiene que sensibilizar a todas. En esa debe haber acuerdo. Y si amplías esta mesa que está acá y sentás a todas las representaciones políticas, te van a decir que sí. Que eso pasa. Está bien el planteo, me da la impresión de que va a haber digamos, coincidencia en el diagnóstico, pero no así en cómo resolver el problema, ¿no? Decir, bueno, sí, estamos todos de acuerdo con que en no debe unos subir. meses otra vez la ciudadanía va a un cuarto oscuro y elige. Claro. En unos meses cualquiera que tenga la botonera del Estado tiene este problema. No, claro, totalmente de acuerdo, sí, por supuesto. Hoy es este problema. Podemos solucionar todo lo demás si empezamos a poner las piedras angulares de una recuperación. Yo te digo, antes del fin de mes, y seguramente le estamos hablando a la clase media con un previaje, y la gente que puede va a sentir de que el Estado estuvo presente ahí y eso engancha el piñón de la economía. Todo funciona, pero hay una que es básica, ¿no? 12, 15 productos y productos con proteínas. Claro. Con proteínas. Bueno, señores, nosotros tenemos los que producen la vaca, los que producen el cerdo, los que producen el ave, los que producen el huevo y los que producen el pescado. Entonces, a todos esos le decimos, acá hay una cámara de frío. Bueno, traigan, va a la cámara de frío y de la cámara de frío empezamos a redistribuir. Y yo les puedo asegurar que llegamos, y les voy a decir por qué llegamos. En un momento se dijo, hay que vacunar a todos los argentinos. Sí. Y se dijo, bueno, los vacunatorios van a estar en todos lados, pero ¿cómo? ¿La Cámpora va a vacunar? ¿Cómo es eso? Pedido de informes, quejas, hoy tenemos 4 vacunas, 3 vacunas.
¿no? La gran mayoría. Y hubo el procedimiento vacunatorio más grande de la historia de este país. Y se hizo con el auxilio de muchísimas personas que organizaron la logística, el traslado y que estuvieran las enfermeras para vacunarte. Si nosotros tomamos la decisión de que los alimentos lleguen al mercado de proximidad, al mercadito al lado de tu casa, podemos garantizar la logística. Ahora hay que tener el que lo produce, el que lo enfría, nosotros podemos hacer el reparto ayudando. Y no, cuando digo nosotros, no digo el gobierno, todas las fuerzas políticas que quieran organizar esto. Estamos con el diputado Ramiro Gutiérrez. Claro, en este marco, digo, las peleas cupulares que carecen a veces de sentido chocan, ¿no? Pero bueno. A ver, diputado, vamos a ver estas imágenes que me dicen en la producción que tenemos, que tiene que ver con este manual de derechos humanos donde trabajó Gutiérrez. A ver, bueno, un derecho humano esencial es el poder comer, me parece, ¿no? Así es. Justamente. Bueno, ¿de qué se trata esto? A ver, ¿qué es esto? Que hay otro derecho humano primordial, que es al no ser víctima de un delito, a poder guardar tu vida, tu integridad física, que nadie te lesione. Nuestra Constitución Nacional en el artículo 18 trae un término. Dice, nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Y qué es el hecho? Es ese momento fatídico en que un victimario encuentra una víctima, la lesiona o la mata. Nuestro derecho, nuestra tradición, solo se ocupó de uno, un platillo de la balanza. Garantizar todos los derechos de la persona sospechada de haber lesionado, haber lastimado. El otro platillo quedó ahí. La víctima. La víctima. Entonces, nosotros empezamos con un gran esfuerzo que tal vez aportamos, pero es todo el dolor es de las víctimas, todo el proceso, todas las espinas en ese proceso están en los pies de las víctimas. Bueno, acá hay que tomar partido, hay que visibilizar eso y hay que empezar a enseñar que esos también son derechos humanos. Sí. ¿Y eso cómo se trasluce? Claro, ¿cómo se traslada? ¿Qué derechos esenciales? Digo, tenés una tragedia y matan a tu compañera, a tu compañero. Bueno, digo, no tengo un montón de derechos de los que no tenía. ¿Y ahora cómo se empieza? ¿O qué es lo que empezaría a cambiar? Hace 5 años la República Argentina tiene una ley de personas víctimas de delito. Claro. Es única en el continente americano. Hay de otras reparaciones parciales, pero víctimas de delito, esta es la única que hay en el continente. Es una semilla que hay que regarla todos los días, porque nuestra tradición jurídica no tenía presente a la víctima, no está en el lenguaje de los jueces, no saben qué hacer para la atención de la víctima y siempre se la delegaron en la representación un fiscal. Pero si un fiscal hoy en un turno le entran 500 causas, ¿cómo va a poder defenderte bien? ¿Cómo va a conocer el nombre de tu hijo? ¿Cómo va a saber de tu dolor? ¿Cómo va a ir? ¿Por qué no va a visitarte a tu casa? ¿Por qué no habla con vos? ¿Por qué no ve por dónde caminó el delincuente que entró y lo mató? No hay posibilidad fáctica para que lo haga. La ley de víctimas crea un sendero, hay que regar esa semilla, hay que ponerle presupuesto, hay que ponerle más derechos y nosotros nos atrevimos con un manual escrito por el doctor Sergio Massa, el doctor Daniel Rollero y por mí, donde explican que no solo son derechos, también son derechos humanos. Ese manual, la idea es circularizarlo. Redistribuirlo. Hemos hecho ya una primer producción, se agotó. Todo el mundo lo llevó, todas las víctimas lo llevaron. Ahora ingresamos ese manual a la biblioteca del Congreso de la Nación Argentina para que sea del dominio público. Bien. Ahora también se lo están llevando los trenes para que en cada tren haya una pequeña biblioteca. Estaría bueno colgarlo a la página web de la Cámara de Diputados, ¿no? Estamos subiendo en todos los lugares y lo queremos en ebook para que a través de un código de barras cualquiera pueda acceder y lo pueda mirar, lo pueda leer. Y ayer estuvimos hasta las 10 de la noche con las víctimas de sicariato y con las víctimas del narcotráfico de Rosario. Claro. Yo te puedo asegurar que lo único que sentís es impotencia. Es bronca, me imagino. Sí, bronca de sentir que una persona que está esperando que su esposo saliera de un hospital donde le habían dado un turno nocturno porque el COVID había agotado todo y que vienen 4 personas y acribillan su auto y lo matan. Y que hoy no tiene ninguna respuesta. O vándalos que vienen en moto y despliegan una ráfaga matando a otro porque creen que es policía. Por el corte de pelo, por la indumentaria azul que vestía. Y era un pibe, como puede ser tu hijo, como puede ser mi hermano o tu amigo. Entonces, nosotros necesitamos intervenir en ese lugar porque es el correcto. Claro. Ahí debe estar el Estado.
Bueno, ustedes tienen el Observatorio de Víctimas, sí, ¿no? Sí, con más de 1.500 intervenciones. Bueno. Recién acabo de llamar para que atiendan a 2 víctimas de Santiago del Estero. Lo vemos seguido a Ramiro Gutiérrez, pero con el nivel de emocionalidad que tenía hoy, con el tema de los 15 productos, hace mucho que no lo veo. No, y aparte el tema de víctimas, exactamente, también un hombre muy comprometido con esta cuestión. Sí. Así que bueno, estaremos atentos para lo que pasa el lunes, Gutiérrez. Muy bien, Pato, ahí estaremos como siempre. Bueno, muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Giorgetti, ¿me debe algo? Nada, hemos completado la ¿usted jornada. No, hemos tenido un programa muy activo. Sí. Bueno, tenemos que terminar. Nada más, muchas gracias. Efectivamente, 4 no tras 4. Y ahora el turno de Amanda Alma en la continuidad de DTV. Nada más, gracias y buenas tardes.